Exactamente, Gaby. Ahí la veíamos a Miriam Bregman, bueno, criticando estas palabras, ¿no? Que usaron los eufemismos, que busca el oficialismo para no hablar de negociación y que dicen sugerencias. Dijo, bueno, no voy a aceptar ninguna sugerencia. Y con muy duros términos en contra de José Luis Espert. Sí, ya lo plantearon en la reunión de comisión de la semana pasada, donde lo definieron como y lo eligieron como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Tuvo muy duras peleas Espert con ellos. De hecho, les pidió que lo saquen de la Cámara de Diputados en algún momento. Exactamente, una relación completamente rota. Que bueno, habrá que ver qué sucede ahora con las discusiones que vienen, ¿no? Sí, que ahora es el momento de darse el debate. Me imagino que Espert no va a ir a buscar los votos de la izquierda, así que no lo veo conflictivo en ese sentido. Pero sí va a ser un tema a seguir cómo se van dando esos vínculos. Le van a poner seguramente pimienta y picante a la reunión de comisión. Hoy, primer plenario de las 3 comisiones que van a empezar a debatir la ley. 14 horas arrancan, así que de acá a las 14 vamos a tener un desfile, me parece, de legisladores entrando, ¿no? Muy bien. Y el tema económico está picando y fuerte también. Y habló de esto Manuel Adorni en la conferencia de prensa y ahora lo repasamos. A ver qué decía. Porque no es un tema menor lo que pasa cuando se hacen las cosas bien. Y tampoco es un tema menor lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal. Logramos al principio al inicio de la gestión, con las famosas medidas de urgencia del ministro Caputo, se lo había logrado estabilizar determinadas variables de la economía, que era, por supuesto, el puntapié para seguir avanzando en lo que después fue el DNU y en lo que ahora son, además de, por supuesto, las medidas que se toman todos los días, la ley bases enviada al Congreso. Y lo cierto es que desde que los rumores, en virtud de la ley, que formalmente empieza el debate hoy, pero que hasta ahora son rumores de algunos desacuerdos con algunos puntos de la ley, y los amparos con el DNU, generaron, por supuesto, que el dólar en poquitos días, los dólares financieros, para hacer números redondos, salten de los 900 pesos a los 1.200 pesos. Y están saltando los dólares financieros, siguen saltando en el día de hoy. El dólar blue ya está en 1.090, el contado con liqui en 1.220, el dólar bolsa 1.158. Y son números que para algunos están preocupando y mucho porque quieren decir que volvió algún nerviosismo a los mercados. Se lo vamos a preguntar a Andrés Borenstein, economista, está con nosotros. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Preocupa esto? No sé si preocupa, obviamente es una señal de alarma y yo diría 2 o 3 cosas. A mí no estoy muy seguro que el DNU sea el origen de esta suba o la incertidumbre que pueda generar la política a través del DNU. Más bien yo creo que es una tasa de interés muy baja. Es decir, la gente que hoy tiene pesos, tiene plazos fijos o puede invertir en bonos, está invirtiendo una tasa que no recupera siquiera la mitad de la inflación. Es decir, una tasa mensual del 8 o 9%. Estamos en diciembre y enero con una inflación que todos sabemos que va arriba de 20. No sabemos bien cuánto es el pucho arriba de 20. Entonces, cuando vos no tenés muchas opciones para recuperar el poder de compra, vas a lo seguro. Eso me parece que es un factor. El segundo factor es que hay mucha deuda por importaciones y muchas, sobre todo pymes, que no tienen la espalda de la casa matriz o líneas de crédito del exterior, están siendo apuradas para pagar. Entonces algunas encuentran el camino a través del blue, otras deciden a lo mejor usar el contado con liqui a riesgo de perder por 90 días el acceso al mercado único y libre de cambios, que de todas maneras no está abierto ese mercado, o sea que estás perdiendo el acceso a algo que igual no tenés acceso. Entonces yo también creo que hay un poquito de demanda adicional. Quizás también, y para sacarle un poco de dramatismo, lo sorprendente fue lo bien que reaccionó al principio, porque vos tenías que, no sé, yo tenía en la cabeza que la brecha debería ser un 30-35% y de repente la vimos en 15%. Y yo creo que eso tuvo que ver con algún salto estacional de la demanda de dinero, esto es decir, mucha gente que necesitaba pesos para pagar aguinaldos o para irse de vacaciones, entonces vendió dólares. Bueno, a partir de enero ese amor por los pesos empieza a desaparecer, ya pagaste los aguinaldos, ya compraste los regalos de Navidad, ya te fuiste con los pesos a la costa. Y entonces, si seguís teniendo pesos y la tasa de interés no te ayuda, vas al dólar. Yo en estos valores no me preocupa. Obviamente, en la medida que siga subiendo, me va a empezar a preocupar un poco más. Pero todavía estamos ok. En la línea de lo que dice el vocero Adorni, hay muchos otros diciendo esto pasó porque
hay todo un paquete de la ley Ómnibus que tiene que ver con el tema fiscal, con el tema tributario, para lograr ese ajuste fiscal que quiere hacer el gobierno, que necesita esa aprobación. Y como empezaron las dudas políticas y demás, empiezan las dudas también de los mercados. ¿Vos no lo ves que todavía eso sea así? Obviamente nadie puede saber exactamente qué es lo que está detrás. Yo creo que eso todavía no veo esa gran preocupación. El mercado elige creer, me parece, en el plan fiscal de Caputo, y todos sabemos que cuando vos anunciás una serie de medidas, no te va a salir todas. Es el 9 que le llegan 10 pelotas, hace 10 goles, nunca pasa eso. Entonces, bueno, todos sabemos que va a haber alguna negociación alrededor de la ley Ómnibus y que alguna cosa que dijo Caputo y que el 12 de diciembre, después en el fragor de la lucha, no será tan así. Lo importante es la dirección, es decir, el gobierno planteó un ajuste de 5,2 puntos del producto. Si al final del día el ajuste es de 4, yo creo que el mercado convalida. O sea, ahora, si vos me decís, che, se le cayó entero el DNU, se le cayó entera la ley Ómnibus, bueno, volvemos a discutir, pero no me parece que estemos en esa situación. Yo no soy analista político, pero desde mi lugar amateur de mirar la política, no me parece que vayamos a un colapso completo de esas legislaciones, ¿no? Igual, aunque sea una mirada amateur de la política que no la tenés, la mirada de economista es clave también en este punto. Digo, la ley Ómnibus, ¿cuáles son los puntos que vos ves que sí pueden ser determinantes y que en esta negociación el gobierno no tiene mucho margen para ceder? Mira, yo creo que los puntos quizás más difíciles para pensar la ley Ómnibus son los puntos no económicos, es decir, el tema de la votación por circunscripciones uninominales. Sí. Nuevamente, no es mi tema, pero me parece mucho más difícil que pase eso que la discusión sobre el blanqueo, por ejemplo. Va a haber todo otro capítulo que no está en la ley Ómnibus, que es la ley de impuesto a los ingresos, impuesto a las ganancias de las personas, mal llamado impuesto a las ganancias. Bueno, eso todavía no sabemos. Yo creo que eso cuando se discuta eso va a ser sumamente importante. Pero después, bueno, empezaron los cambios. Creo que, no sé, aparentemente no habían conversado suficiente por el tema pesca, ¿no? Los propios, Montenegro, Mar del Plata y el gobernador de Chubut dijeron, che, esto nos perjudica, van a hacer algunos cambios. Hicieron algunos cambios también con las retenciones, viste que originalmente querían ponerle 15 a todo y ahora petróleo va al 8, minería va al 8, hay algunos productos regionales que van al 0. Se dieron cuenta, me parece que correctamente, que vos no le podías cobrar el impuesto país a un producto que se importa para luego reexportarlo, entonces eso también lo sacaron con un decreto la semana pasada. Esas son las cosas normales que tienen que pasar y de nuevo vos pensás que este es un gobierno que llega con una economía rota y que tiene que cambiar 278.000 cosas. Imposible que no se equivoque en alguna y imposible que la política no le negocie en alguna otra. O sea, eso parece que es parte del juego, ¿no? ¿En cuánto impacta, si es que impacta, digamos, directamente en la economía, estas semanas de discusión que va a haber y donde el gobierno va a estar poniendo a prueba su muñeca política en el Parlamento? Yo no estoy tan preocupado por esa discusión. A mí la verdad es que viste que hay gente que se apasiona, que su vida es esto, lo que dijo fulanito y lo que dijo menganito. A mí medio que me aburre esa discusión. Obviamente me preocupan las soluciones de esquina, es decir, el escenario pasa todo, el Congreso es una escribanía, no va a pasar obviamente en este caso, es un gobierno que nace con pocos legisladores, o no pasa nada, en cuyo caso el gobierno tiene un problemón. En la medida que se discute, decir, bueno, pasó el 50, el 60, el 70% de la ley Ómnibus. Después nos sentaremos a analizar qué es lo que pasó y qué es lo que no, si las modificaciones fueron sugerencias para mejorar, como dijeron algunos, o simplemente la casta diciendo, no, aguanto mi kiosquito y esto no se toca. Y ahí vamos a tener una visión diciendo, no, esto cambia radicalmente la arquitectura de la economía argentina, vamos para adelante, o bueno, se hizo lo que se pudo, la casta ganó 7 de cada 10 y ahí tendremos una visión. Que ahí la clave va a estar en cuánto puede avanzar con el plan macroeconómico, ¿no? Más allá de la ley Ómnibus, el DNU y las cuestiones más de fondo. Bueno, eso yo creo que es importante porque, bueno, también el plan macroeconómico, la cuestión técnica es importante. Entonces, bueno, ahora estamos todos discutiendo a ver si en febrero tenés que cambiar este crawling peg, este deslizamiento del tipo de cambio de 2 a más adelante, cómo va a impactar las tarifas, ¿no? La audiencia pública del gas, después viene la de la electricidad, que todos sabemos que hay que hacerlo, pero al mismo tiempo sabemos que el dolor que eso genera es muy grande, entonces cómo encontrar el equilibrio entre la necesidad fiscal y la necesidad social / política de no tirar un mazazo sobre los hogares, que a su vez no deprima todavía más el consumo y que esto ponga también en peligro la cuestión fiscal, porque si tenés una recesión más grande de la que imaginás,
la recaudación impositiva te cae más. Entonces, ese equilibrio es el que para mí es muy difícil de encontrar y de nuevo no es que yo sé cómo hacerlo, digo, es difícil en serio y tenés que manejar muchas variables al mismo tiempo. Es decir, sos un malabarista con muchas pelotas en el aire y la idea es que no se te caigan. Claramente. Y por el bien de todos, ¿no? Sobre todo. Por el bien de todos. Hablabas del consumo. Obviamente el verano creo que el tema es los precios, que están completamente disparados. Y ya empiezan a haber registros, sobre todo de CAME, que muestran una baja muy fuerte y muy marcada del consumo. ¿Cómo ves esa retracción de la actividad económica? Mira, esto es algo que tenía que pasar. No solo es CAME, si mirás la producción de cemento, si mirás la faena bovina, si mirás la recaudación del impuesto al cheque de diciembre. ¿Sí? Estos son números que venían ya de un noviembre flojo. Es decir, esto no es mi ley, o sea, se pudo haber exacerbado con la suba de precios de diciembre, pero es una economía que ya desde septiembre dejó de generar puestos de trabajo en blanco en el sector privado. Septiembre y octubre vimos caídas de empleo. Y sí, bueno, lo dijo el presidente, se viene una estanflación, él habló de 18 meses, yo trato de ser más constructivo y digo, probablemente no sean 18 meses, pero los primeros meses, medio que no hay escapatoria. Ellos hablan de que en mayo podría haber un descenso de la inflación, algún primer signo positivo. ¿Vos coincidís con eso? Mirá, yo creo que en febrero deberíamos ver un descenso de la inflación a un nivel todavía muy alto, casi te diría vergonzosamente alto, pero digamos de los 20 y pico que vamos a tener en diciembre, de los 20 y pico que vamos a tener en enero, yo diría, no me extrañaría ver un febrero de 15. Y obviamente no tengo ni un dato de febrero, recién estamos empezando enero, pero digo, me da la impresión de que si febrero volviera a ser con 2, sería un mal resultado. Si febrero se acercara a 10 sería un resultadazo. Yo tengo 15. Y sí, después yo creo que va a seguir bajando a niveles todavía muy altos. Entonces, si en mayo vemos un 10, yo creo que estamos bien. Ojalá sea 5, ¿no? O 3 o 1, pero... A pesar de que en febrero se va a dar el primer aumento del gas, seguramente electricidad también, transporte también. Obras sociales, un segundo obras aumento. Obras sociales o prepagas siguen subiendo. Sí, por eso es que estamos viendo todavía un 15 de febrero, justamente por esas cosas. Con estabilidad cambiaria o pseudoestabilidad cambiaria probablemente no vamos a ver 15 de alimentos en febrero. Claro. Vimos 30 en enero, según el indicador de la ciudad que se difundió ayer. A nivel nacional, alimentos pesa más, así que va a ser más que 30. En la ciudad somos mucho más consumidores de servicios que de alimentos, entonces a nivel nacional dará 30 y pico alimentos, pero bueno, yo no esperaría que en febrero vuelva a dar otro 30. Claro. Y alimentos es la variable que más pesa, entonces de ahí viene la construcción del 15. Todo esto dicho con una liviandad, de nuevo estamos al 9 de enero, nosotros medimos precios todos los días, de febrero obviamente no tenemos ni idea. Andrés, mientras tanto están las negociaciones con el FMI, ¿sí? Que está acá en la Argentina, ayer se reunió Caputo y el jefe de gabinete, Nicolás Posse, con los representantes. ¿Cómo ves esa negociación y cuán crucial también es para lo que se viene para la Argentina y el gobierno de Milei? Mira, yo creo que tener un acuerdo con el fondo es imprescindible. Primero porque nosotros le debemos mucha plata al fondo y tenemos vencimientos a lo largo del año que no tenemos dólares para pagarlos, ni vamos a tener otro prestamista que nos reemplace al fondo. Entonces, tener un acuerdo es imprescindible. Creo que filosóficamente lo que plantea el gobierno está en línea con lo que le gusta al fondo. La devaluación ya ocurrió, el ajuste fiscal, ¿no? En general el fondo es devaluación y ajuste fiscal, o sea, las dos cosas el gobierno está encaminado a hacerlas. Habrá una serie de discusiones de implementación, al fondo le gustará más alguna medida, menos otra, y se discutirá con el equipo económico qué podemos implementar y qué no, y la otra discusión es si lo que termina apoyando el fondo es un programa que tenga los vencimientos, o sea, que el fondo desembolse para que entre por una puerta y salga por la otra la plata, o hay algo de lo que llamamos en la jerga plata fresca. Entonces, aparte de los vencimientos, el fondo aparece con 3, 4, 5 mil millones de dólares. Había gente que pensaba que 15, para mí, eso sería demasiado optimista. Pero si el fondo pusiera algo de dinero, obviamente la estabilización se hace más fácil porque el Banco Central pasa a tener una posición mucho más sólida de la que tiene hoy. ¿Y puede el fondo hacer eso después de todo lo que ya le dio a la Argentina, con Macri primero y con el kirchnerismo después, que renegoció y después, a pesar de los incumplimientos, siguió dando? Mira, como poder puede. Obviamente el fondo, como cualquier institución grande, está sujeto a las cuestiones políticas dentro de su directorio. Obviamente hay que leer qué pasa con el Tesoro americano, que es el principal accionista y el que en general tiene
el que tiene los hilos de esa historia, pero puede. Y si te pones a pensar, la Argentina recibió 44.000 millones de dólares, ¿no? Hoy debe 42.000 millones de dólares, pero los 44.000 millones de dólares que le dieron a Macri en el año 2018, ajustados por la inflación americana, hoy ya son cerca de 50.000. Entonces, simplemente si a la Argentina le dieran 3, 4 mil millones de dólares más, no sería una locura en términos de la exposición del fondo. O sea, uno cuando piensa en el dólar tiende a pensar que 1.000 dólares de hace 10 años son los mismos 1.000 dólares de hoy, y no lo son. Entonces, hago esta cuenta solo para provocar. Entonces, digo, uno siempre piensa, porque total es mucha plata, mucha más plata de la que uno se puede imaginar, si la piensa en efectivo, pero tener, no sería una locura que el fondo ponga 3 o 4 mil millones de dólares. Es cierto que el fondo el staff probablemente está un poco golpeado porque fue demasiado benevolente, especialmente con Massa. También con Macri, también con Alberto, pero creo que con Massa fue demasiado generoso, entonces quizás tenga alguna presión interna, pero yo no estoy en esa cocina, no la sé a esa presión. En el medio estamos hablando también de precios y tenemos que hablar de salarios, Ceci, porque también están habiendo novedades por parte del gobierno de convocatorias a los gremios y a los empresarios para debatir el salario mínimo. Creo que tenemos una placa para repasar antes de hablar del tema de cómo Argentina tiene el segundo peor salario mínimo de la región, de toda América Latina. Venezuela obviamente siempre está un paso más abajo. Mirá, estos números son demoledores, Gaby. Demoledores. Empezamos con Costa Rica, que está en 687 dólares por mes. Vemos a casi todos los países de la región antes que Argentina, como vos mencionabas. Argentina con 152 dólares por mes. Solo abajo, Venezuela. En el medio vemos Ecuador, México, Guatemala, El Salvador, Colombia. Bueno, estamos debajo incluso de todos ellos y de República Dominicana con 245. Y lo que sorprende es la brecha, ¿no? Uruguay en 570 dólares el salario mínimo, Argentina en 152. Realmente son números que muestran con mucha claridad el deterioro que ha ido habiendo con el salario mínimo a lo largo de los años en Argentina. ¿Y esto se va a debatir ahora? Esto se va a debatir ahora, Gaby, a partir del 20. Los gremios están esperando la convocatoria formal, pero va a ser a partir del 20, entre el 20 y el 26. La fecha no es menor, porque en el medio vamos a estar teniendo la marcha y la movilización de la CGT. Ahí lo vemos, entre el 20 y el 30 de enero. Ahí se va a estar definiendo el salario mínimo, que el salario mínimo está atado a muchos otros indicadores, como es, por ejemplo, el plan Potenciar Trabajo, la asignación universal por hijo, digamos, los distintos planes están atados a los valores del salario mínimo vital y móvil, con lo cual no solo es esto lo que se define, sino mucho más. Pero, insisto, en el medio de la discusión en la Secretaría de Trabajo, ahí está, el ingreso básico está en 156.000 pesos por mes, Gaby. Y este es el que quieren llevarlo, vaya uno a saber a qué valor en esa negociación. Exactamente, una negociación que definitivamente va a ser muy caliente, muy controvertida. Va a llevar varios días, como mencionábamos, pero bueno, esto es el valor del que se parte. Habrá que ver hasta dónde se logra llevar para mejorarlo, ¿no? Y a ver la del dólar, que tenemos también otra placa más para compartir. Esto es lo que hablábamos antes, 152 dólares por mes es el salario mínimo en dólares en Argentina, y como mencionábamos antes es el penúltimo más bajo de la región. Detrás solo queda Venezuela. Esto, Andrés, el kirchnerismo siempre se ufanaba de que tenía el salario mínimo en dólares o promedio en dólares más alto de la región, también con un dólar muy atrasado que cuando se sinceró también genera esta caída. Pero uno ve los números y uno dice, estamos en el fondo, no podemos estar peor, pero mira Venezuela y dice, sí podemos estar peor. Mira, déjame varias reflexiones acá. Primero, mirar el salario mínimo en dólares te puede servir políticamente, no sirve para nada, porque vos acabas de subir el dólar 128%, antes lo mirábamos al dólar blue, ¿no? Porque para decir lo mismo, ahora lo miramos al dólar oficial.
el salario mínimo se va a ajustar y se va a ajustar más rápido que el dólar, entonces el salario en dólares va a crecer. Entonces vos tenés que mirar en qué momento de tipo de cambio está el país. Entonces para mirarlo bien hay que hacerlo, qué cosas comprás con esos 152 dólares en Argentina o los dólares que sean en cada uno de los países. Obviamente el salario mínimo uruguayo es mucho más alto, pero Uruguay es un país mucho más caro. Entonces mirarlo en dólares está mal. Segunda cosa, el salario mínimo quiere decir distintas cosas en distintos países. Por ejemplo, ayer salieron los datos del Ministerio de Trabajo de salarios, atrasan, son datos de octubre. El salario promedio de la economía, sector privado, en blanco, o sea, excluyo todo lo informal, todo lo público, todo el monotributo, es 469.000 pesos. Entonces, el promedio de los trabajadores privados argentinos gana en octubre 469.000 pesos, digamos, no sé, 550, 600, o sea, gana 4 salarios mínimos. Bueno, es así en los otros países, no sabemos. Claro. Hay países en donde mucha gente gana muy cerca del mínimo. En la Argentina, los formales en blanco no ganan cerca del mínimo. Obviamente el salario mínimo es una institución importante. En buena medida en la Argentina hace que a los trabajadores informales no se le pague abajo del mínimo. Por más que vos estás haciendo una infracción y no deberías tener un trabajador informal, la gente que tiene trabajadores informales siempre está cuidando de pagar arriba del mínimo. O sea, viste que este es un país donde a veces ser evasor de impuestos no está mal visto, pero ser un tipo que paga bajos salarios puede estar mal visto. Claro. Entonces tiene un rol en la economía, pero esas comparaciones entre países, dicen menos de lo que parece. Pero ¿ves en estos números también preocupación en el sentido del poder adquisitivo completamente derrumbado? Por supuesto. O sea, vos pensás que estos son velocidades. Vos pegaste un ajuste cambiario de 118% subió el dólar y eso te hace subir un montón de precios, por ejemplo los de alimentos, de y los ingresos tardan más en subir. Entonces eventualmente vos vas a ver que las paritarias y qué sé yo van a ir acomodando, después veremos si el salario ganó, perdió o cuánto perdió, pero la movida inmediata es un desastre para el asalariado. O sea, vos pensás que vos estás en diciembre, empezaron a subir los precios y vos estabas con la guita que cobraste el 30 de noviembre de tu salario de noviembre. Entonces ahí es donde se ve la merma en el consumo, los bolsillos complicados, gente pudiendo comprar menos de lo que le gustaría, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo mucho para preguntarte de tema de salarios y paritarias y también de tarifas, que es lo que se viene, pero ahora tenemos una información urgente.